Bueno, vamos a comenzar con la cuarta sesión del Círculo de Estudio Virtual de Ser y Tiempo. Hoy vamos a ver los parágrafos 9, 10 y 11, aunque también veremos el parágrafo 8 que se me olvidó abordarlo la sesión pasada, ¿no? Pero bueno, antes vale la pena que recapitulemos en lo visto, lo que vimos la sesión pasada. Y bueno, lo que hicimos fue explicar el significado que para Heidegger tiene el término fenomenología. Vimos en primer lugar que por fenómeno habría que entender lo que se muestra en sí mismo y que de este modo se diferencia de lo que se manifiesta, pero nunca se muestra por sí, ¿no? Vimos también que por logos, por la palabra logos, hay que entender el decir que revela al ser de los entes como fenómeno y que tal revelación o desocultamiento constituye el concepto propiamente dicho o propiamente fenomenológico de fenómeno. De manera que por fenomenología habría que entender el método, ¿no?, por el cual el discurso conceptual puede hacer aparecer al ser como fenómeno, ¿no? Y se trata finalmente del método propio de la filosofía, siempre que ésta se entienda como ontología, ¿no?, o estrictamente como ontología. Ahora, el parágrafo 8, que es pues muy breve, en él Heidegger sintetiza muy esquemáticamente el contenido que tiene proyectado para el tratado, ¿no? Como ya hemos mencionado antes, ¿no?, el tratado estaba planeado que se dividiera, pues, ¿no?, en dos partes centrales constituidas por 3 secciones cada una, ¿no? ¿Acaso sea mejor que lo veamos en pantalla, ¿no? Entonces tendríamos lo que aquí se muestra. Como ya había mencionado, lo que está en negritas y en color azul es el contenido que Heidegger llegó de hecho a desarrollar aquí en Ser y Tiempo, ¿no? El resto quedó sin publicar. También es muy marcada aquí la diferencia que también ya había recalcado en la segunda sesión entre temporeidad, ¿no?, como determinación existencial del Dasein, y la temporariedad como la temporalidad del ser propiamente dicha, ¿no? Y es de hecho solo hasta la segunda parte donde Heidegger tenía planeado ocuparse de la temporariedad como fundamento para la destrucción de la historia de la metafísica, ¿no? Ya habíamos visto que esto pasaba por una crítica, ¿no?, de la doctrina kantiana del esquematismo, la interpretación del ser del yo pienso cartesiano y finalmente la concepción aristotélica del tiempo en el libro de la física, ¿no? Bueno, pasemos ahora sí a considerar los parágrafos 9 y 10, ¿no? En el parágrafo 9 abre el primer capítulo, ¿no?, de la primera sección de Ser y Tiempo. Este capítulo se titula La exposición de la tarea de un análisis preparatorio del Dasein, ¿no? Y el parágrafo 9 se titula a su vez el tema de la analítica del Dasein, ¿no? Lo que aquí hace Heidegger es diferenciar el tipo de aproximación ontológica que debe hacerse en relación con el Dasein respecto de la exposición ontológica tradicional, ¿no? La idea es que el Dasein no es un ente que simplemente exista en el sentido de estar ahí, a la manera, por ejemplo, en que está un árbol o un planeta o un automóvil en la autopista, etcétera, ¿no? Para estos entes la existencia tiene el significado de simplemente estar aquí o allá, ¿no? En cambio, para el Dasein la existencia significa pues otra cosa, ¿no? Significa una posibilidad de ser y de tener que ser además alguna de sus posibilidades, ¿no? El Dasein, explica Heidegger, es por ello en cada caso yo o lo somos en cada caso nosotros mismos o nosotras mismas, ¿no? La locución, ¿no?, esta locución que usa Heidegger, en cada caso,
¿no? Que según Jorge Eduardo Rivera aparece 403 veces a lo largo de todo el texto. Esa locución es un indicador casuístico, ¿no? Que resalta el hecho de que el Dasein existe asumiendo una posibilidad de ser en cada caso distinta, de manera que la existencia de los entes que no son el Dasein es la existencia del estar ahí, o diría yo, la existencia simple y llana, existencia para la cual la relación con su ser es por completo inexistente, ¿no? Mientras que la existencia del Dasein es, dicho sea ontológicamente, una posibilidad de ser en cada caso nuestra, no la existencia simple y llana, sino la existencia eminentemente ontológica o la existencia en sentido eminente, ¿no? En relación con la existencia simple y llana, ¿acaso sea pertinente tomar la esencia de la cosa como lo distintivo y verdadero, es decir, la determinación quitativa que ya hemos mencionado antes, ¿no? Sin embargo, tal enfoque no es o no sería, según Heidegger, pertinente para concebir lo ontológicamente distintivo del Dasein, siempre que el hecho de que el Dasein sea en cada caso mío contradice la determinación de la esencia, es decir, de aquello que tendría que manifestarse en el ente tal y como el género universal se manifiesta en el caso particular, ¿no? Si lo esencial, entre comillas, ¿no?, del Dasein es la realización de una posibilidad de ser en cada caso distinta, entonces este factum existencial debe preceder a la consideración esencial, ¿no? Es decir, que la existencia debe preceder ontológicamente, para el caso del Dasein, a la esencia, ¿no? Quedan así, pues, de relieve dos rasgos ontológicos peculiares del Dasein, ¿no? El primero es el ser en cada caso una posibilidad nuestra, ¿no? Y dos, que debido a ello la existencia en sentido eminente ha de preceder teóricamente a la consideración qualitativo esencial, ¿no? Bueno, la analítica existencial heideggeriana adquiere de este modo el compromiso de aproximarse al Dasein desde la interpretación de las posibilidades de ser de este ente, ¿no? Tal indeterminación es la que se manifiesta en el modo de la existencia cotidiana, ¿no?, del Dasein, a la que Heidegger denomina medianidad. Desde esta, llamémosla así, apertura, es que el Dasein puede definirse como la posibilidad de hacerse de su ser, de apropiárselo o, por el contrario, de perderlo, ¿no?, de que su ser le sea impropio. Son esas, ¿no?, propone Heidegger, las dos posibilidades más elementales del ser del Dasein. Finalmente, Heidegger quiere resaltar que tal medianidad resulta opaca como determinación ontológica positiva, no solo para la propia autocomprensión del Dasein, sino para la pesquisa teorético-ontológica propiamente dicha, ¿no? El propósito de señalar esta opacidad no me resulta del todo claro, ¿no?, personalmente, pero vale la pena acaso leer el pasaje donde queda asentada, ¿no? En el pasaje dice Heidegger: y puesto que la cotidianidad mediana constituye la inmediatez óntica de este ente, ella ha sido pasada por alto y sigue siéndolo siempre de nuevo en la explicación del Dasein. Lo ónticamente más cercano y conocido es lo ontológicamente más lejano, desconocido y permanentemente soslayado en su significación ontológica. Cuando Agustín pregunta: ¿pero qué hay más cercano a mí que yo mismo?, y tiene que responder: desde luego que aquí y dentro de mí es donde trabajo, me he convertido en una tierra trabajosa y de excesivo sudor. Esto vale no solamente de la opacidad óntica y preontológica del Dasein, sino, en una medida aún mayor, de la tarea ontológica, no solo de no errar la forma de ser fenoménicamente más cercana de este ente, sino de hacerla accesible a una caracterización positiva, ¿no? Hasta ahí Heidegger. Volviendo al punto anterior, recordemos que el modo de ser del Dasein es tal que su existencia, o que en su existencia se va la comprensión de su ser, y que este ser es en cada caso el nuestro, ¿no? Esto implicaba, entre otras cosas, ¿no?, que el Dasein
no pudiera ser considerado como el fenómeno en el cual se manifestase una esencia genérica, sino que en todo caso habría que considerar que la existencia precede a la esencia. En cambio, lo que llamamos existencia simple y llana, en la que sí se manifiesta una determinación quiritativa, la ha concebido la ontología tradicional sirviéndose del recurso de las categorías, ¿no? O sea, se ha servido de la ristra de conceptos concomitantes al simple hecho de estar ahí de tal o cual modo, ¿no? Por contraste, la analítica existencial del Dasein solicita un recurso conceptual pues de muy otra índole, ¿no? En este sentido, los caracteres del Dasein que especifican su modo de ser desde la existencia en sentido eminente serán denominados por Heidegger existenciales y deberán ser determinaciones esencialmente distinguibles de las categorías, ¿no? En un pasaje bastante esclarecedor, ¿no? A mi juicio, Heidegger nos explica que las categorías son determinaciones del modo de ser del algo que existe, ¿no? El qué de la existencia, mientras que los existenciales son determinaciones de los modos del ser del alguien o del quién de la existencia, ¿no? De esta manera, Heidegger parecería asegurar que no contamos con recursos, digamos, en la caja de herramientas conceptuales de la tradición para el conocimiento ontológico del ente por cuyo medio se conoce el sentido del ser, ¿no? Es decir, el Dasein. Pero tampoco es posible encontrar tales recursos en indagaciones aparentemente afines como la antropología, la psicología y la biología, ¿no? En torno a la demarcación respecto de estas disciplinas girará la exposición del parágrafo 10, ¿no? Y bueno, el parágrafo 10 se titula Delimitación de la analítica del Dasein frente a la antropología, la psicología y la biología, ¿no? Aquí Heidegger va a exponer pues muy sucintamente cuáles son los presupuestos ontológicos en los que se mueven estas ciencias en torno a la comprensión del ser humano, ¿no? Del ser humano. En todos los casos, el principal problema que detecta Heidegger es que se ha querido concebir al Dasein como la unidad de la existencia simple y llana, ¿no? Como cualquier cosa que está simplemente ahí, y una confusa o no suficientemente esclarecida noción de trascendencia respecto de esa existencia, ¿no? Dicha trascendencia, sin embargo, solo ha sido establecida de modo negativo, es decir, mediante el recurso de asegurar que el ser del ser humano, ¿no? El yo, el alma, la personalidad, etc., que ese ser no es una cosa, sino que sería algo más, ¿no? Si el Dasein no es una cosa, no queda, según Heidegger, claro en qué sentido sería algo distinto, ¿no? Porque dice Heidegger, cito, toda idea de sujeto, si no está depurada por una previa determinación ontológica fundamental, comporta ontológicamente la posición del subjectum hipokeimenon, por más que uno se defienda ónticamente de la forma más enfática contra la sustancialización del alma o la cosificación de la conciencia. La coseidad misma tiene que ser previamente aclarada en su procedencia ontológica para que se pueda preguntar qué es lo que debe entenderse positivamente por el ser no cosificado del sujeto, del alma, de la conciencia, del espíritu y de la persona. Todos estos términos nombran determinados dominios fenoménicos susceptibles de desarrollo, pero su empleo va siempre unido a una curiosa no necesidad de preguntar por el ser del ente así designado. No es, pues, un capricho terminológico el que nos lleva a evitar estos términos, como también las expresiones vida y hombre para designar al ente que somos nosotros mismos. Hasta ahí Heidegger. El Dasein, pues, ¿no? Entendido como sujeto, no sería, pues, cosa, no sería un objeto, pero no existe concepto de lo que sí sería entonces, ¿no? En esto quedaría de relieve la limitación cartesiana en la concepción del sujeto como cosa que piensa, en tanto sabemos lo que la cosa hace, ¿no? Es decir,
pensar, pero no sabemos lo que es más que por el hecho de que no es una cosa extensa, no es una cosa en el espacio. Esto es más claro en la discusión que tiene en el parágrafo con el concepto de persona de Max Scheler, ¿no? La discusión que tiene Heidegger, pues. Lo que es más, si se concediera que el ser del Dasein es una unidad de cosa y trascendencia, por ejemplo, ¿no?, de cuerpo y alma, habría que hacerse todavía un concepto del ser de esta unidad en cuanto tal, ¿no? Es decir, no bastaría con tener noticia de lo que es por un lado el cuerpo y de lo que es por otro lado el alma, ¿no? Sino que habría que hacerse un concepto del ser, de la unidad de cuerpo y alma como tal, ¿no? La unidad a la que apunta este dualismo antropológico puede apreciarse en dos casos paradigmáticos, ¿no? La definición del ser humano como animal racional sería el primer caso, ¿no? En cuanto a animal, ¿no?, el ser humano sería una existencia simple y llana, algo que está ahí como muchas otras cosas de las que se distingue en cuanto a animal. Sin embargo, lo verdaderamente distintivo sería el hecho de ser racional, ¿no?, que apuntaría a un orden superior de existencia, pero que no está o no estaría especificado en su naturaleza en cuanto orden superior, ¿no? El otro concepto de ser humano es el teológico, ¿no? Según esto, la idea del ser humano comportaría rasgos que no solo lo distinguirían esencialmente de otros seres finitos, sino que además lo aproximarían al ser humano a Dios, ¿no? A cuento de esto es que Heidegger cita, trae a colación la cita de la Vulgata, ¿no?, que dice: crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Heidegger cita también a Calvino, ¿no?, en latín, y bueno, quizá vale la pena traducir la cita. Dice Calvino: la primera condición del hombre sobresalía en estos dones excelsos, de modo que la razón, la inteligencia, la prudencia y el conocimiento no solo estaban disponibles para el gobierno de la vida terrena, sino con los cuales podía trascender hasta Dios y la felicidad eterna, ¿no? Hasta ahí Calvino. En ningún caso, pues, queda claro en qué consiste el ser del sujeto, ¿no? Y así lo explica Heidegger. Dice: las fuentes decisivas para la antropología tradicional, vale decir la definición griega y el hilo conductor teológico, indican que más allá de una determinación esencial del ente llamado hombre, la pregunta por su ser queda en el olvido, y que a este ser se lo comprende más bien como algo obvio en el sentido del estar ahí de las demás cosas creadas, ¿no? Hasta ahí Heidegger. Entonces, en cualquier caso, la idea es que el ser del ser humano se entiende como una existencia simple y llana que tendría que manifestar una esencia como el resto de las cosas, ¿no? Bueno, de la psicología y de la biología, Heidegger se limita a señalar su sesgo antropológico, que arrastra los problemas que ya hemos señalado, ¿no? De la biología, Heidegger dice que el concepto de vida, aunque no se identifica con el ser del Dasein, solo es accesible al Dasein. Ese concepto de vida solo es accesible al Dasein, por lo que la exposición del concepto habrá de presuponer una analítica existencial como la que propone Heidegger, ¿no? Así, los fundamentos ontológicos tradicionales en los que reposan tanto la antropología como la psicología y la biología se encuentran como presupuestos que no han sido inferidos empíricamente, sino que de algún modo configuran ya el enfoque de la investigación positiva, ¿no? El parágrafo 11 es bastante claro y corto, y vamos a abordarlo de una vez para poder cerrar, digamos, esta sesión con el capítulo primero de la primera sección, ¿no? El parágrafo lleva por título la analítica existencial y la interpretación del Dasein primitivo, dificultades para lograr un concepto natural de mundo, ¿no?, del mundo. Y aquí Heidegger aborda, de hecho, dos cuestiones. En primer lugar, quiere deslindar lo que en su propuesta de una ontología fundamental hay de originario en la relación entre el Dasein y el concepto del ser,
ser, respecto de los más primitivos modos de existencia del Dasein, ¿no? En sentido primitivos, en sentido cronológico, ¿no? Tal originalidad, diríamos, histórica, no es de la misma índole que la que está siendo considerada por Heidegger, ¿no? Heidegger está pensando más bien en una estructura existencial supuesta en la experiencia cotidiana del mundo, ¿no? Pero se trata de una estructura o de un a priori correlativo a una forma de cotidianidad más bien contemporánea a nuestra cultura moderna, ¿no? De este modo, Heidegger toma así la precaución de no confundir la analítica existencial con una posible investigación etnológica en torno al Dasein primitivo y su mundo, ¿no? Por lo demás, ¿no? La etnología, como sucede según Heidegger con toda ciencia positiva, arrastra preconcepciones ontológicas que sesgan el enfoque de su investigación, ¿no? O por lo menos definen un punto de vista más o menos rígido, ¿no? Y tales funciones tendrían que ser menesterosos, ¿no? Tales fundamentos tendrían que ser menesterosos de un análisis existencial ontológico cuyo material no podría ser provisto por la investigación empírica, ¿no? La segunda cuestión atañe al problema de si, la segunda cuestión de este parágrafo, ¿no? Atañe al problema de si es posible hacerse un concepto natural de mundo, es decir, de una noción cotidiana de mundo que sea al mismo tiempo constitutiva y que no esté teóricamente cargada, ¿no? Y de nuevo Heidegger rechaza aquí cualquier tentativa de resolución empírica, ¿no? Que trate de solventar la cuestión por vía de la recopilación y comparación de distintas concepciones de mundo que pudieran ser reunidas y tipificadas a posteriori, ¿no? En este sentido, dice Heidegger, ¿no? Cito, dice así, por ejemplo, para clasificar imágenes del mundo es necesaria la idea explícita del mundo en general. Y si el mundo mismo es un constitutivum del Dasein, la elaboración conceptual del fenómeno del mundo exige una visión de las estructuras fundamentales del Dasein, ¿no? Hasta ahí Heidegger. Y bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Nos vemos la próxima para revisar los parágrafos 12 y 13, es decir, todo el capítulo segundo de esta primera sección, ¿no? Y bueno, gracias por ver. Seguimos viéndonos. Gracias.